El próximo 3 de diciembre se van a realizar en distintos países del mundo las elecciones de los comités de representación de los ciudadanos italianos en el exterior, los llamados comités. Acá en la circunscripción de Rosario se van a presentar 5 listas. Una de esas es la lista UGIL. Para eso convocamos a 2 de sus principales representantes, a Salvador Finocchiaro y a Daniela Valentini. Un gusto estar con ustedes. Buenos días, acá. Lautaro. Muchas gracias por la invitación. Bien, antes que nada comienzo por el principio. ¿Qué son los comités? Los comités son un grado de representación que tiene la colectividad. Sería una especie de articulación entre las necesidades de la colectividad y el consulado. Para poder trabajar esas demandas o las necesidades, se articula este espacio de representación y a partir de eso se llevan algunas inquietudes, se plantean algunas mociones, se discute políticamente y se le acerca al cónsul que corresponde en el momento en que está presente, digamos, tomar estas temáticas. ¿Qué tienen de importante estas elecciones, Daniela? Bueno, nosotros creemos que tienen de importante primero esto, que tiene 5 listas. Entonces nos parece que yo que soy nueva en esto, no he tenido participación dentro de lo que es la comunidad, más allá del amor que le tengo a mi ciudadanía en esto, pero cuando vino la propuesta de poder integrar un espacio abierto y poder un poco promover esto que decía Salvador, dentro de los comités está la posibilidad de generar propuestas. Entonces nos parece que primero que hay demandas de la colectividad que no han sido satisfechas con el correr de los años. Todo el que ha atravesado la odisea de tener que hacer un trámite en el consulado sin generar culpas, porque bueno, eso no podría decir yo quién es responsable, ¿no? Pero sí lo que puedo decir que es una cuestión que está insatisfecha, hay una demanda insatisfecha. Entonces nos parece que por un lado es una cuestión personal que cuando uno reclama y tiene la posibilidad de participar, tiene que hacerlo para poder generar algún cambio, alguna transformación, siempre tiene que ser desde la participación. Y por otro lado, pertenezco también a una organización que está conformada por personas adultas mayores, y bueno, dentro de eso hay también una deuda pendiente de muchos de estos inmigrantes de poder tener una revinculación real con su patria de origen. Entonces nos parece que la posibilidad de elaborar programas y bueno, que permitan esto, ¿no? Esta revinculación. Hay mucha gente, muchas personas mayores que no han terminado de cerrar sus ciclos respecto a esto, sin perjuicio de que su patria de acogida, por supuesto, les ha generado, en su caso, la posibilidad de tener sus familias y sus vidas desarrolladas, pero bueno, siempre queda por ahí algo pendiente. Entonces tenemos algunos programas que tenemos intención de llevar a cabo como propuestas y tenemos la posibilidad de integrarlo. Tenemos programas virtuales y programas personales, hay todo un tema de la revinculación de las raíces en general, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con generar las propuestas de que la gente ya sea... Sería lindísimo si pudiera hacer en forma personal, pero tenemos programas virtuales para permitir a través de sus comunas y demás esta revinculación. Así que bueno, ese viene a ser un poco nuestro aporte. Y bueno, como decía Daniela, también está en Italia una de las formas de estimular después de la pandemia el funcionamiento estructural de los, digamos, la producción y de los servicios. Hay una ley que se llama, digamos, el turismo de las raíces. Entonces, esto que está diciendo Daniela estaría enfocado hacia en esa direccionalidad. Sabemos que es muy duro la cuestión del destierro, digamos, y más en el contexto o en aquella época porque hoy es más difícil entenderlo en el sentido de que hay una globalización y las redes y todo, uno puede ver aquí en algún lugar del mundo y puede saber las costumbres, el idioma, puede saber muchísimo más de ese lugar que del propio lugar donde está habitando. Recordemos que en aquella época subían a un barco, no tenían conocimiento de la cultura, no sabían a dónde iban. Enfrentar ese desafío creo que ha sido una cosa, digamos, heroica. Entonces hay un arraigo con el lugar de origen, todo lo tenemos. Bueno, poner en valor
ese esfuerzo que permitió también el desarrollo de Italia, porque después de la Segunda Guerra con la crisis, si no hubiera sido por esta inmigración, Italia no podría haber llegado a esta situación de hoy, no ser la tercer potencia. Y esa inmigración permitió también el desarrollo nuestro. Como país, nosotros tenemos una gran influencia de la inmigración y ha fortalecido y ha construido este país. Podemos hablar de ese tema desde el 1912 con el grito de Alcorta en adelante. Bueno, y me parece también importante sumar a lo que vos decís y darle como una síntesis a la propuesta, que también tiene que ver con lo intergeneracional, porque por un lado están los que vinieron y por otro lado están los que se van. Entonces, tener la posibilidad de que los que se van tengan información. Hay un montón de propuestas de programas, de becas, de subsidios, de parte del gobierno italiano para con sus conciudadanos en el exterior. Y a veces esa información no llega a todos. A veces no tenemos la posibilidad de saber a dónde buscar, de saber qué es lo que hay. Entonces nos parece que también que en estos tiempos, por las razones que fuere, que hay mucha gente joven que emigra y vuelve a su tierra, en definitiva, o la tierra de sus orígenes, de sus antepasados, tenga esa posibilidad de tener toda la información completa, disponible, la ayuda, para que eso les sea más fácil, porque todos, así como decía Salvador, el desarraigo a la inversa también sucede. Entonces, tener la posibilidad de acceder, de ir con cuestiones resueltas, también nos parece que es importante toda esa información. En esta lista que por suerte tiene una representación de mujeres importante, también tiene una participación de jóvenes importante, jóvenes que se han constituido o reunido, han armado sus propias organizaciones en respuesta a estas inquietudes. Por un lado, aquellos que están esperando hace mucho tiempo una respuesta consular y no la encuentran, otros que han tenido dentro de las propuestas que tenemos problemas para obtener su ciudadanía por los cambios de legislación que no lo favorecen. Entonces nos parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con ejercer ciudadanía, promover los derechos y tratar de lograr alguna transformación que beneficie a la mayor cantidad de italianos en el exterior posible. Y eso tiene que ver con dos cosas. El armado de nuestra lista no es un armado puramente electoral. Como decía Daniela, la idea de esta lista es fundacional, porque no sentíamos que realmente hubiera una propuesta progresista, digamos, de una idea de apertura. Si bien consideramos que las asociaciones son una referencia importantísima dentro de la colectividad, las asociaciones en una colectividad que es el norte de la provincia de Buenos Aires, la segunda circunscripción consular es el norte de la provincia de Buenos Aires, como decía, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misión y Formosa, media Europa. Claro. Es decir, si tenés que venir desde Misión acá es como ir de Inglaterra a Roma. ¿Y cómo se articula? Es difícil, y tenemos 165, 155 más o menos en la cifra de ítalo-argentinos, de los cuales los que tienen la posibilidad de votar son 119.000. Esta cuestión de la preinscripción no estamos de acuerdo, pensamos que tiene que llegar el voto porque es un recorte de derechos, tiene que llegar como llegan para los plebiscitos o para las votaciones de diputados y senadores. Esta es la regla, así que nos presentamos con esta regla pidiendo la inscripción es hasta el 3 de noviembre, las líneas de inscripción son, uno entra a la página del consulado, tiene allí el FAST-IT, que es una metodología, digamos, para inscripción. La otra, que es un poco más fácil, es por correo. Digamos, se llena una solicitud. Esa solicitud de votación tiene unos datos precisos para, digamos, que vinculan al inscripto con el anágrafe. Anágrafe es aire, digamos, este anágrafe sería Anágrafe Italianos Residentes al Estero, disculpen. Las siglas a veces me traban. Es complicado. Entonces, bueno, al preanotarse se le saca una fotocopia al documento nacional de identidad. Esas dos cosas se escanean y se envían a un correo. Se puede enviar la solicitud de inscripción escaneada con la firma a puño alzado y el documento nacional de identidad de las dos caras. Esto permite inscribirse. Y sobre lo que decía Daniela, es una lista que se ha construido, digamos, aquí no hubo ninguna discusión con respecto a los lugares, fue totalmente horizontal y la propuesta era, digamos, con ir ocupando los lugares en función de la representación. Son distintos sectores, nosotros tenemos representación sindical,
tenemos representación de la federación, tenemos representación, como decía Daniela, de un grupo de jóvenes que empezó a organizarse, y esto es un cambio, porque antes las demandas con respecto a al trámite de ciudadanía individuales, aquí hay un grupo, la colectividad está organizada. Y entonces, como te decía anteriormente, las asociaciones son importantes, pero no representan ese grueso de la colectividad. Nuestra lista está con la propuesta de poder ampliar la participación, por eso nos interesa el tema de las pymes, nos interesa el desarrollo, poder llegar a la gente común que está dentro de cada uno de los sindicatos, que no está informada, poder difundir cuáles son, digamos, sus derechos y también las obligaciones, ¿no? ¿Cómo se va adquiriendo obligación con la pertenencia? Entonces, por eso son las propuestas. La convocatoria tiene que ver con eso, con decirles que nosotros, que tenemos la suerte de poder haber obtenido la doble ciudadanía, tenemos también cierta responsabilidad por aquellos que la vienen peleando. Entonces, que es una responsabilidad poder ejercer este rol, poder ejercer luego, si les gustan estas propuestas o otras, pero sí ejercer ese derecho a poder votar, sí elegir, porque eso sin ninguna duda mejora las instituciones. Entonces, les pedimos eso. Es un trámite sencillo, que se anoten antes del 3 de noviembre, todos los que tengan su ciudadanía, pensando en esto que les contamos nosotros como propuestas para ellos y en otros que están tratando de obtenerla. Así que nada, agradecerles y pedirles que se sumen a esta convocatoria. Bien, volviendo un poco al tema de las propuestas, hay una de las propuestas que tiene que ver con la formación de dirigentes, ¿no? Sí, tenemos, estas propuestas no son solamente de nuestra lista, esta propuesta la hemos cruzado y se ha ido elaborando, son 14 puntos, son muy largos de desarrollar, pero hoy podemos hablar de alguno de ellos. Esta es la misma propuesta que hay en Morón, en Capital Federal, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Córdoba, digamos. Es una propuesta porque estamos construyendo no solamente con los comités de la segunda circunscripción consular. Esa es una de las propuestas, la formación. Otra de las propuestas es, por ejemplo, empezar a construir el que se le dé el derecho a las mujeres, porque en función de la Constitución italiana, el derecho a la transmisión de la ciudadanía a la mujer se le da en el 48, porque antes del 48 existía, digamos, el reinado de Italia y después del 48 se constituye como república. Entonces ahí, si bien hay una actitud de querer ampliar los derechos a la mujer, no se tiene en cuenta lo anterior. Bueno, nosotros estamos proponiendo de que las mujeres nacidas antes del 48 puedan transmitir su derecho a el diritto di sangue, que es la ley, a los descendientes. Para esto nosotros nos respaldamos en la estructura partidaria con la cual hacemos las demandas en Italia, porque es fundamental, de lo que decía también Daniel, es fundamental que la participación, porque si hay una participación de la colectividad en el voto, eso también le da fuerza al consulado y al comité para reclamar, por ejemplo, mayor personal, digamos. Hay una cuestión que brevemente que a nosotros sí nos interesa. La mayoría de los funcionarios que trabajan en los comités del mundo, por fuera de Europa, digamos, en el Cairo o en algunos de los países que están alrededor de Europa, cobran el 15% más que un empleado que trabaja en el consulado de la Argentina. Ese empleado que está alrededor de Europa tiene un viaje cada 6 meses de retorno a Italia. Y a la vez, digamos, como está cerca, los aéreos en algún fin de semana largo pueden pagarlo de su bolsillo. El funcionario que está trabajando a 13.000 kilómetros tiene un viaje cada 18 meses y no tiene ese 15%. Nosotros creemos que pelear por los derechos de los trabajadores que están dentro del consulado y que son totalmente eficientes en lo que hacen y que están desbordados por las demandas que hay, es una de las cuestiones fundamentales para modificar ese atraso que tienen los consulados en dar respuesta a la demanda de la colectividad con respecto al trámite de ciudadanía, de pasaporte o el que sea. También tenemos que pensar en eso. Así como pensamos en los que trabajan en el consulado, pensamos en los trabajadores de la Argentina. Por eso estamos intentando ir más allá de las asociaciones y que la representación esté en todos los niveles. En el nivel de la producción, tenemos integrantes dentro de la lista que son especialistas, han trabajado en la embajada más de 8 años, entonces tienen un conocimiento del tema de las pymes, del desarrollo, de los proyectos que tiene Italia y de los proyectos que tiene la Comunidad Europea, a lo cual se pueden articular cosas. Tenemos especialistas, como en este caso Daniela, que trabaja en el ámbito de los jubilados y los pensionados. Ahí creemos que hay que prestar una serie de servicios y respuestas para aquellas personas que no tienen
también a veces que son ciudadanas y no tienen que tienen problemas para resolver en términos económicos su subsistencia, hay que articular algunas políticas en relación a eso. Tenemos gente, digamos, de los sindicatos, de muchos sectores, de una diversidad que enriquece. Exactamente, de distintos sectores políticos. Y esto es interesantísimo, porque en este espacio hay distintas posiciones políticas de la Argentina, pero estamos unificados con respecto al criterio y al proyecto que vamos a llevar adelante. Bien, antes que agradecerles a ambos la participación, quiero que recordemos cómo tiene que ser aquel que quiera participar en estas elecciones. Fundamental, ¿lo querés Página decir del vos? consulado. Consulado de Rosario, ahí tienen toda la información, todas las opciones, lo pueden hacer en forma digital, para el que esté a lo mejor en algún pueblo y no pueda venir, y lo pueden hacer en forma presencial para el que esté más tranquilo, que lleva en mano su formulario, que es muy sencillo porque no son más que sus datos personales y su fotocopia del documento. Así que bueno, esperamos que sea mucha la participación.